Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Iván Camilo Gualtero Solorza. El tema que escogí directamente para esta presentación es la caracterización de una sucesión de números reales y la convergencia que representa esta caracterización. En ese sentido, se dividió esta presentación en cuatro aspectos fundamentales o cuatro momentos donde se van a tocar directamente temas que van a llevar al desarrollo de la caracterización de la sucesión de números reales para la convergencia. Entonces, en un primer momento, se va a hablar de la sucesión matemática, ¿cierto? De una sucesión matemática, donde pues lo ideal es que se caractericen ciertas propiedades y ciertos desarrollos algebraicos en términos de interpretación sobre una sucesión matemática. En un segundo aspecto se va a hablar directamente de la convergencia en sucesiones. Entonces, ¿qué tiene que ver la convergencia directamente en una sucesión? Y vamos a analizar algunas propiedades de esta convergencia. Propiedades fundamentales que nos van a ayudar directamente a la caracterización de una sucesión numérica. Ya en un tercer aspecto vamos a ver un formalismo, ¿cierto? Un desarrollo más formal en términos de la caracterización que les he ido mostrando, que les he ido mencionando, para que directamente podamos hacer una asociación estricta del uso de las sucesiones numéricas y la convergencia que representan estas sucesiones en términos intuitivos y en términos formales. Ya para último aspecto, entonces aquí vamos a poner formalidad. Para un último aspecto directamente, se van a tocar los temas directamente de la sucesión convergente y ya se va a hacer una conclusión directamente la caracterización específica que necesita una sucesión para poder ser convergente. Entonces vamos a hablar directamente de la caracterización formal. Todos estos cuatro momentos directamente se van a abordar a lo largo de la presentación. Lo ideal es que cada uno de estos momentos puedan dar claridad sobre los aspectos que vamos a tocar a lo largo de este video. Entonces, en un primer momento, vamos a hablar de las sucesiones matemáticas. Entonces, la sucesión en matemáticas, ¿cierto? Entonces, las sucesiones matemáticas tienen un comportamiento de la siguiente manera. Se dice en términos de definición que una sucesión matemática es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto al cual se puede notar directamente con una letra. Es un conjunto que tiene una secuencia ordenada. ¿Qué hace referencia a una secuencia ordenada? Quiere decir que los elementos que componen a este conjunto tienen una característica que los ordena o una característica que los denota como secuencia. Entonces voy a hacer directamente un ejemplo. Cuando uno trabaja una sucesión, por ejemplo la sucesión de los números naturales, entonces si uno tiene los números naturales, ¿cierto? Los elementos de ese conjunto pueden tener dos características. Pueden ser en términos infinitos o pueden ser finitos. Si hablamos de términos infinitos, quiere decir que la sucesión o los elementos de ese conjunto son infinitos, por lo cual quiere decir que todos los elementos en términos infinitos van a tener una caracterización que los diferencie o que directamente los represente para poder evidenciar directamente el comportamiento y poderlo caracterizar como una secuencia ordenada. Entonces, en este sentido es importante hacer esta caracterización en términos de infinito y de finito, puesto cuando vamos a hablar de la convergencia en una sucesión de números reales, es importante tener claro este concepto de secuencia ordenada. Entonces, se dice que una sucesión de números reales, es decir, que si nuestro conjunto, ¿cierto? Si nuestro conjunto ya no fuera un conjunto finito directamente que hace referencia a los números naturales, sino que al contrario fuera un conjunto, ¿cierto? De números reales, una sucesión o una secuencia ordenada de números reales, ¿cierto? Se dice que esos números reales que componen directamente la sucesión de las que les estoy hablando, deben tener una característica principal. Primero, ¿cómo se denotan estas características? Pues podemos decir que existe directamente un X, ¿cierto? Que pertenece a los números reales, tal que el X, ¿cierto? También pertenece directamente al conjunto de los números reales que nosotros estamos denotando. Entonces, en ese sentido, los elementos directamente que estamos hablando en términos de caracterización, es crear ese elemento que existe dentro del conjunto. Ya directamente determinar la secuencia ordenada, nos va a ayudar a caracterizar de mejor manera el conjunto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en este sentido se dice que una sucesión de números reales es una aplicación del conjunto de los números naturales, ¿cierto? Excluido el cero, podría decirse así. Entonces, en el conjunto de los números reales se llama el término de una sucesión a los elementos que constituyen la sucesión para representar los diferentes términos de una sucesión,
se usa también una letra o distintos subíndices. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va a caracterizar directamente una sucesión, en este caso una sucesión de elementos con números reales, ¿cierto? Pues se puede hacer una caracterización explícita directamente denotando que la posición de cada elemento del conjunto pues me va a representar un número real, dada la caracterización pues que nosotros le demos directamente al conjunto. Entonces en ese sentido pues sería como un primer abordaje de sucesión que podríamos caracterizar por sucesión, una posible definición y pues entonces ya logramos de pronto de manera intuitiva llegar a la resolución de que un conjunto, ¿cierto? Cuando tenemos un conjunto de números reales o una sucesión de números reales, se dice que es la aplicación del conjunto de los naturales en los números reales. ¿Por qué se dice que es una aplicación? Si nosotros tenemos el conjunto de los números reales y aquí tenemos pues todos los elementos, ¿cierto? Que componen nuestro conjunto, este conjunto va a tener también un orden. ¿Qué quiere decir que tiene un orden? Quiere decir que va a tener de pronto una secuencia, ¿cierto? De los números que lo componen. Entonces no importa si es infinito o si es finito, pues va a tener una caracterización natural. Esa caracterización natural me va a denotar que va a existir una posición directa para los elementos que yo estoy caracterizando dentro de este conjunto. Entonces por eso se dice que una sucesión de números reales no es más que una aplicación del conjunto de los números naturales. Entonces en ese sentido, eso es directamente el abordaje que le podemos hacer a una sucesión matemática en términos estrictos de la palabra. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las ideas intuitivas que requiere de pronto analizar en este apartado. En ese sentido, aparece por primera vez en este tema la noción fundamental en el análisis matemático, la perspectiva de convergencia en una sucesión. ¿Cómo aparece directamente este análisis? Cuando estudiamos la convergencia, ¿cierto? Y hablamos de convergencia, se habla directamente de pronto de una aproximación. Entonces se habla directamente de pronto de un intervalo no definido donde pues se tiende un valor específico o una variable se tiende a ser un valor específico. Entonces en ese sentido se dice que el estudio de la convergencia para las sucesiones de números reales permitió mejorar el conocimiento cuando empezaron a analizar directamente la recta. Entonces fue con la recta numérica que se dieron directamente unos abordajes en términos intuitivos de una posible sucesión que convergía directamente a un valor específico. Entonces posteriormente se utiliza la recta numérica como una herramienta para estudiar las funciones y pues directamente las sucesiones que denotan ciertas funciones. En ese sentido, cuando hablamos del concepto de sucesión, ya en términos más formales, no ideas tan intuitivas, se dice que si un conjunto A, ¿cierto? Que si un conjunto A es diferente de vacío, o sea, no es vacío, si es un conjunto que no es vacío, se llama una sucesión de elementos de A cualquier aplicación de n en A. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el conjunto de los números naturales y denoto directamente una aplicación sobre mi conjunto A, ¿cierto? Sobre mi conjunto A, quiere decir que entonces estoy denominando una sucesión. Entonces ya empezamos a caracterizar una sucesión en términos formales. Una sucesión ya es un conjunto no vacío, ¿cierto? Y se dice que es un conjunto no vacío que tiene que tener una aplicación del conjunto de los números naturales de sí mismo para poder denotarlo una sucesión. Entonces, en ese sentido, una sucesión de números reales es directamente una aplicación de n en R, como lo habríamos definido. Entonces, lo siguiente es trabajar directamente las sucesiones en los números reales y directamente ciertas propiedades que componen la sucesión de los números reales. En ese sentido, la notación toma un valor importante, pues la interpretación intuitiva de los números que suceden, que es directamente lo que pues la palabra o la estricta relación de la palabra nos deja pues intuir, y es que pues en una sucesión debe haber un sucesor directamente en términos de los elementos del conjunto. Directamente esta idea intuitiva la vamos a formalizar utilizando ya directamente una notación más concreta. Entonces nosotros podemos decir directamente que cuando tenemos un elemento, ¿cierto? Directamente puede ser phi, tenemos un elemento phi, el cual está constituido por la relación o la aplicación de los números naturales en los reales, ¿cierto? Entonces podríamos definir que es una sucesión de números reales. ¿Por qué? Quiere decir que para cada término n, ¿cierto? N perteneciendo a los números naturales, se puede decir que para cada término n existe o se tiene la relación con un número real.
Entonces la sucesión va a tener un comportamiento en términos del conjunto de los números naturales porque se va a representar una asociación directa. Entonces en ese sentido podemos decir que un conjunto o una sucesión de números reales, ¿cierto? Ya se puede abordar directamente con la siguiente notación. Si tenemos directamente un elemento de ese conjunto, ¿cierto? Podemos decir que va a tener una caracterización de nuestro elemento del conjunto de los números naturales. Es decir, directamente estamos diciendo que un número real lo podemos denotar como la sucesión de un conjunto de números naturales o un subconjunto de los números naturales, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, empezamos a hacer una notación específica en términos formales para abordar directamente el concepto de sucesión y el concepto de sucesión con números reales o sucesión de números reales. Entonces, esta es una notación que se utiliza directamente para poder de pronto simplificar ciertos procesos. Entonces, eso es directamente la notación que se hace cuando estamos trabajando pues el conjunto de los números reales a partir de una sucesión específica. En ese sentido, entonces es habitual normalmente decir que los términos de una sucesión están compuestos pues directamente por un orden, como lo habíamos dicho. Entonces también se puede utilizar una caracterización específica que me defina pues los números o los elementos que componen esta sucesión. Entonces, si tenemos una sucesión de números reales, se puede decir que un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, hasta un x sub n, porque como es una aplicación de los naturales en el conjunto de los números reales, pues entonces podemos caracterizar los elementos de la sucesión de la siguiente manera, denotando entonces x sub n como el valor puntual directamente que nos puede determinar cualquier posición directa de los elementos del conjunto. Entonces es una caracterización que nos permite a nosotros abordar pues directamente el concepto de la sucesión en los números reales. Ya teniendo en claro de pronto esta nomenclatura y esta notación, vamos a hablar un poco de la sucesión convergente. ¿A qué se refiere con la sucesión convergente? Vamos a hacer referencia directamente a unas propiedades y a una caracterización específica para las sucesiones convergentes. ¿Y qué quiere decir eso que una sucesión converge? Entonces, en ese sentido se dice que para una sucesión cualquiera, ¿cierto? Entonces sea x sub n una sucesión, sea x sub n una sucesión de números reales, ¿cierto? ¿Cómo así una sucesión de números reales? Pues quiere decir que x pertenece al conjunto de los números reales. Es una caracterización que podemos denotar directamente de la sucesión. Entonces, en ese sentido nosotros podemos empezar a decir que x sub n podría converger, ¿cierto? Podría converger directamente ¿a quién? Pues podría converger a x. Es decir, los elementos de los que componen la sucesión deben converger en algún momento al valor que representa los números reales, o sea, el último valor de la sucesión. Entonces está diciendo que va a empezar a ser una aproximación directa. En términos de notación se podría escribir que entonces x sub n converge directamente a x. Podría ser una notación específica para hablar de convergencia en términos de una sucesión, aplicando directamente la noción de las sucesiones en números reales. Entonces, se dice que para cada número real positivo, vamos a hacer una pequeña demostración. Se dice que para cada número real positivo, ¿cierto? Para cada número real positivo existe o puede hacerse la relación directa con un número natural. Entonces, ¿cómo lo podemos denotar? Para un número real positivo, el cual podemos denotar de la siguiente manera, se dice que va a tener una relación directa con un elemento natural o con un número natural, ¿cierto? Entonces la sucesión va a estar caracterizada por los elementos del conjunto de los números naturales. Entonces, lo ideal es mantener la forma de la sucesión que ya planteamos. Entonces, recuerden que la sucesión que planteamos directamente nos describía el comportamiento de xn, ¿cierto? O sea, los elementos que componen la sucesión, pero necesitábamos directamente abordar pues la caracterización formal del conjunto, que era directamente x, ¿cierto? Entonces teníamos una relación implícita directamente desde el comienzo que empezamos a caracterizar las sucesiones. Entonces, en este sentido, si nosotros lo caracterizamos y decimos que a x sub n le restamos x, ¿cierto? Podemos hacer una aproximación o podemos hacer una definición muy formal determinando que este valor o esta diferencia va a ser menor o igual que el elemento que estamos caracterizando, que va a ser directamente la comparación directa con los números naturales. Es decir, que esta caracterización nos permite a nosotros hablar en términos más específicos y más formales de cómo se puede representar una sucesión que converge a partir de la relación entre los elementos de esa sucesión
y pues su aplicación directamente con los números naturales. Entonces eso es una forma de representar simbólicamente pues el valor que se quiere hacer aproximar, por decirlo así, o que se quiere hacer converger. Entonces en ese sentido pues igual se hace la referencia de que para cualquier n, ¿cierto? Para cualquier n que pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no? Es directamente pues importante caracterizar eso y pues entender simbólicamente que el comportamiento de n a m, ¿cierto? Pues simplemente cambia es la notación que se le está dando. Entonces en ese sentido, simbólicamente podemos hacer una caracterización un poco más exhaustiva, por decirlo así. Entonces en ese sentido, si estamos diciendo que tenemos nuestro conjunto de elementos, el cual queremos que de alguna manera, ¿cierto?, converjan al elemento principal que va a ser x, ¿cierto?, que es el denotado directamente por el conjunto de los números reales, podemos decir una caracterización más específica sobre la convergencia que queremos desarrollar. Entonces podemos decir directamente que esto va a tener una relación, ¿cierto?, una relación bionívoca para la siguiente caracterización. Entonces podemos decir, para todo, ¿cierto?, para todo e o epsilon que estábamos caracterizando anteriormente, ¿cierto?, mayor que cero, porque estamos diciendo directamente atendiendo a las propiedades que ya caracterizamos anteriormente, existe, entonces voy a seguir directamente aquí abajo, existe un número m o un elemento m, el cual pertenece al conjunto de los números naturales. Miren que es directamente la caracterización que le hemos ido dando a lo largo pues del video. En ese sentido podemos decir que existe un elemento que pertenece al conjunto de los números naturales. Tal que, ¿cierto? Tal que, pues n, ¿cierto? Va a haber un nuevo elemento n que ya caracterizamos anteriormente como n, este sub n va a ser mayor o igual que m, ¿cierto? Entonces, n va a tener un comportamiento y una característica principal. ¿Por qué? Porque esa característica principal nos va a permitir llevar ¿sí?, o esta caracterización formal que le estamos dando a la sucesión a una convergencia. ¿Cuál es la convergencia que queremos denotar? Esta convergencia, ¿cierto? Entonces se dice que el valor absoluto de esta convergencia, ¿cierto? El valor absoluto de esta convergencia, ¿cierto?, va a ser directamente la característica principal que habíamos denotado, y es que tiene que ser menor o igual al elemento e. Es decir que esta caracterización que estamos haciendo no solo nos permite de pronto denotar de manera formal el paso a paso que les he ido contando, sino que también nos permite caracterizar directamente la sucesión hacia una convergencia específica. Nótese que escribí que epsilon era mayor que 0, ¿cierto? Y que pertenecía a los números reales, es decir que epsilon va a tener todos los valores reales positivos. Es una forma de caracterizarlo, entonces se entiende que es un número real y se enfatiza en que es positivo. Igualmente se entiende que n pertenece a los números naturales y se enfatiza en que el valor de n tiene que ser mayor o igual que el valor de m, ¿cierto? Por la caracterización que le estamos dando directamente a la sucesión. Entonces, antes que nada conviene resaltar que el número natural m que aparece, ¿cierto?, dependerá usualmente del número positivo e. Entonces la caracterización y la comparación depende porque habíamos dicho que m era la comparación o de pronto el sucesor o el elemento o la posición del elemento que es caracterizada por e, ¿cierto? Entonces por eso n tiene que ser mayor o igual que m, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, para probar directamente que esta convergencia se da o que la relación de x sub n, ¿cierto?, tiende a x, pues se debe precisamente encontrar una regla para cada número positivo, para que cada número positivo que representa mi epsilon, pues se asocia a un número natural, ¿cierto? Entonces la propiedad requerida, y aquí vamos a entrar directamente a las propiedades, la propiedad requerida para poder, digamos, hacer esa caracterización es utilizar el valor absoluto. Entonces el valor absoluto es una propiedad que me permite directamente caracterizar lo que les he ido mencionando a partir de la caracterización del epsilon, a partir de la caracterización del elemento m y del elemento n. Entonces esta caracterización formal me permite pues crear una idea directamente de convergencia a partir de un proceso pues ya directamente asociado a lo que estamos trabajando. Entonces a continuación se va a realizar una caracterización y un posible paso a paso de ser posible dentro de una demostración para que una sucesión sea convergente. Una sucesión de números reales, claro.
Entonces, una vez de pronto haciendo este énfasis a estas características, pues vamos a tomar lo siguiente. Entonces vamos a decir que una sucesión de números reales, de nuevo, atendiendo a la definición, es una aplicación del conjunto de los números naturales en los reales. Es decir, se puede notar que como es una aplicación, ¿cierto? Directamente se puede decir que el conjunto de los números naturales tienen una relación en el conjunto de los números reales. Es la forma donde lo estamos denotando. De tal manera que se puede decir entonces de pronto de tal manera que esta caracterización que estamos haciendo aquí me dice que un elemento conjunto de números naturales, ¿cierto? O los elementos de los números naturales tiene una caracterización, ¿cierto? Simplista o muy fácil de analizar en el mismo conjunto de los números reales. Es decir, que siempre va a haber un número natural en términos de posición que se asocie con la caracterización que estamos dando. Entonces esa caracterización en un primer momento nos va a permitir hallar varias cosas. Entonces es importante mencionar que una sucesión asigna a cada número natural un número real determinando manera única, ¿cierto? Podría incluso decirse que podría ser una función. En un segundo aspecto se debe denotar y se debe tener en cuenta, a cada elemento de la sucesión se le denota por el valor que ya hemos llamado a cada término, o sea, el valor que ya hemos utilizado anteriormente. ¿Cuál es esa caracterización? Pues habíamos dicho que la posición que denota el conjunto o la sucesión de los números reales estaba directamente relacionada por x sub n. Entonces, x sub n va a ser directamente igual a la caracterización que nos está dando pues esta sucesión. Entonces va a ser igual a x por n. Entonces, en ese sentido, directamente estamos haciendo o estamos llamando a cada término, estamos denotando, ¿cierto? El comportamiento o los elementos del conjunto, los estamos determinando término por término. Y en un último aspecto, el elemento x sub n se le llama el término enésimo de la sucesión. Este término es el término enésimo de la sucesión porque es el que me define directamente el comportamiento de la sucesión. Entonces, gracias a esta caracterización, yo puedo hallar cualquier valor o cualquier posición de los números o los elementos de la sucesión. Entonces, en ese sentido, por eso se llama que x sub n va a ser el término enésimo de la sucesión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, continuamos directamente con la demostración y determinar de pronto si esta sucesión puede presentar algún tipo de convergencia en los números a partir de un conjunto de números reales que converge, ¿cierto?, a un elemento específico. Entonces, para eso, pues vamos a volver un poco a lo que habíamos explicado anteriormente. Entonces, si se dice que A es un conjunto no vacío, vamos a empezar a caracterizarlo. A es un conjunto que no es vacío, ¿cierto? A es un conjunto que no es vacío, no es un conjunto vacío, ¿cierto? Se le llama sucesión a los elementos de A porque existe una aplicación de los números naturales en el conjunto. Entonces, en particular, una sucesión de números reales, por definición, de nuevo, por definición, es una aplicación de los números naturales en los números reales. Entonces, ahora vamos a fijar directamente la atención en definir una sucesión de números reales. Basta con asociar directamente cada elemento natural o cada número natural a un elemento real. Esa es la caracterización. Entonces decimos, si para cada natural, ¿cierto? Si para cada natural, siendo n que pertenece al conjunto de los números naturales, si para cada natural yo logro asociar que es un elemento, ¿cierto? Real, ¿cierto? Es un elemento real, se puede notar de la siguiente manera. Entonces, x sub n va a ser igual a la sucesión, ¿cierto? O a la función, como les estaba denotando, a la relación que existe entre el conjunto de los números naturales y su aplicación directamente en el conjunto de los números reales. Entonces ya estamos dando una caracterización. ¿Esto se define de qué manera? Pues como estamos diciendo que es una relación de los naturales directamente en los reales, pues se puede decir que esa relación, ¿cierto?, que f de n va a ser igual directamente a la caracterización que queremos determinar, ¿cierto?, que es lo que me determina como tal el número real, ¿cierto? Y se va a decir que para todo n, que es directamente lo que me están asociando, para todo n que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces miren que la notación ya directamente me describe el comportamiento de la sucesión. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si por ejemplo, voy a borrar aquí. Si por ejemplo se tiene 1 sobre n, o la fracción 1 n medios, ¿cierto? 1 sobre n es la sucesión directamente definida por lo que ya habíamos denotado. Entonces, 1 sobre n va a estar definida por la relación de los naturales en los reales.
¿cierto? Entonces esa está definida directamente esa sucesión. Entonces eso es un ejemplo específico. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? De la misma manera. Entonces ya vamos a hacer un caso particular a partir de esta caracterización. Entonces vamos a definir el mismo intervalo. Entonces Fn, ¿cierto? Que es quien me denota directamente la relación, va a ser igual. Ya no va a ser igual a x sub n, que era el número real que me estaban denotando, sino va a ser igual a la sucesión que nos están caracterizando en este ejemplo. Entonces 1 sobre n. Entonces en 1 sobre n, sí, se sobreentiende ya directamente que la aplicación es la misma. Entonces para todo n que pertenece a los números naturales. Y es en cuenta que podemos hacer uso, digamos, directamente de esta aplicación o de esta formalidad, de esta definición que hemos construido a partir, pues, de los elementos que les he ido mencionando, para poder hacer un ejemplo específico que nos permita visualizar la convergencia de una sucesión de números reales. Entonces, la sucesión se asocia al número natural 1, es el siguiente número. Entonces, si yo tengo, voy a borrar aquí, si yo tengo en la secuencia de la sucesión o el orden, empiezo a caracterizarlo por los números naturales. Entonces el primer elemento de los números naturales se asocia a la siguiente sucesión. Entonces la sucesión que se asocia al número natural 1, ¿cierto? Cuando n es igual a 1, pues va a ser 1 sobre 1 y va a tener una igualdad de 1, ¿cierto? Entonces cuando trabajamos el proceso completo. En ese sentido, si continuamos con n, con la caracterización de n, y decimos que al número natural segundo o al número natural 2, pues la caracterización va a cumplir la regla, y es que va a ser 1 sobre 2, ¿cierto? Y cuando trabajamos directamente esa caracterización, pues podemos seguir determinando los valores de n, ¿cierto? Hasta, pues, hasta que de pronto se complete el conjunto. Como es un conjunto que tiende a infinito, pues directamente se va a hacer un procedimiento que tiende a infinito. Entonces, en ese sentido, para el tercer número natural, pues se va a cumplir la misma regla sin ningún problema. Entonces se dice que esto va a tener un proceso o una caracterización sucesiva, o sea, va a haber un sucesor directamente por la caracterización del número natural. Entonces ya empezamos a denotar una sucesión de elementos reales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se dice entonces que al número real xn, ¿cierto? El número real xn, que es la caracterización principal que hemos tenido, se le llama término enésimo de la sucesión directamente porque es quien me caracteriza este valor. Entonces este valor también lo puedo caracterizar como el término enésimo de esta sucesión. Este valor me va a denotar el término enésimo de esta sucesión, porque si yo sigo este comportamiento, pues ya directamente voy a llegar a la caracterización de 1 sobre n. Entonces, dependiendo del n, voy a poder encontrar la posición del elemento de la sucesión del conjunto de los números reales. Entonces es una aplicación, ¿sí? Se logra demostrar que es una aplicación de los números naturales en los reales, dada la caracterización y la definición que ya logramos, pues, denotar. Entonces, en sus términos, la imagen de la aplicación que podemos denotar directamente es que la sucesión tiene un comportamiento, ¿sí?, equivalente al conjunto de los números naturales o representado por los números naturales, pero cuyo valor o cuya tendencia siempre va a ser los números reales o el conjunto de los números reales. Entonces directamente se están asociando por eso los dos conjuntos que hemos ido denotando a lo largo de este video. Entonces, a partir de esto, ¿cierto? Ahora sí voy a hablar de algunas propiedades que deben cumplirse para que esto funcione. Entonces las propiedades que deben cumplirse para que esto funcione, directamente pues debe cumplirse una sucesión que converge en términos de una sucesión de números reales, pues debe tener dos sucesiones de números reales que convergen a un elemento. En ese sentido, ¿qué se dice? Una propiedad que se debe cumplir es que se debe abordar directamente dos sucesiones. Miren que en términos implícitos, cuando trabajábamos el ejemplo anterior, teníamos dos sucesiones. Teníamos la sucesión que asocia al conjunto de los números naturales y teníamos la sucesión caracterizada por el 1 sobre n. Entonces eran dos sucesiones relacionadas, como nos lo decía directamente la definición, y esa relación pues nos permite hacer una caracterización que converge directamente a un valor respectivo. Entonces, una de las propiedades que se debe cumplir ya directamente es que el límite, en términos de límite, cuando uno tiene el límite de dos sucesiones, entonces vamos a plantear dos sucesiones, x sub n y otra sucesión y sub n. Entonces, cuando tenemos estas dos sucesiones que queremos que converjan a un valor específico, ¿cierto? Podemos decir que convergen a un valor de x, ¿cierto?, o un valor de a, o digamos la notación que nosotros directamente clasifiquemos, podemos directamente pues hacerlo en términos formales. Entonces, ya aplicando las reglas de los límites, podemos decir que para el límite, caracterizando n que tiende a infinito, ¿cierto? Entonces n va a pertenecer al conjunto de los números naturales y va a haber una caracterización infinita. Se dice
que la suma, ¿cierto? La suma de estas dos sucesiones debe ser igual al límite de ambas sucesiones. Entonces esto debe ser igual al límite de n cuando tiende a infinito de la caracterización de la primera sucesión más el límite de la segunda sucesión. Entonces, eso es una propiedad que debe cumplirse cuando estamos trabajando directamente caracterizaciones formales o queremos, digamos, denotar directamente una propiedad de convergencia. En este sentido, pues las propiedades o las reglas para operar límites, ¿sí? La operación con los límites, pues son condiciones que se deben tener en cuenta pues a la hora de trabajar con sucesiones. Cuando trabajamos la multiplicación, si ya no es una suma sino es una multiplicación, se debe cumplir directamente el mismo resultado, que la multiplicación, o sea, el límite de la multiplicación entre ambas sucesiones, ¿cierto? Debe cumplir que también va a ser igual a multiplicar el límite de cada sucesión por separado. Entonces es una caracterización en términos de propiedades de operaciones con límites, pero que se van a utilizar directamente pues en el desarrollo de sucesiones. ¿Listo? Entonces directamente esta es la caracterización que se le da para que una sucesión sea convergente. Entonces la caracterización, que era lo que nos pedía de pronto este punto, que era una caracterización formal y una caracterización intuitiva de que una sucesión de números reales converge, pues en un primer momento se habla, ¿cierto?, de la caracterización por medio de la comparación entre ambos conjuntos. Y ya en un término más formal, pues se hace directamente una sucesión convergente, denotando aspectos específicos, llegando a una definición que nos permite, pues, valga la redundancia, de definir esa relación entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales, que en últimas pues nos va a permitir asociar la sucesión a pues una relación infinita de elementos entre los dos conjuntos, que al final pues nos van a denotar la convergencia del conjunto a un valor específico. Entonces directamente la sucesión se puede abordar, la sucesión de números reales se puede abordar en términos de convergencia utilizando pues esta caracterización y ya pues operando directamente con el uso del límite y siguiendo pues las reglas que el límite ya propone directamente en su desarrollo.